Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Sean bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez y ella te va a dar los números de teléfono por si quieres llamarnos. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. El teléfono es 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Nuestro correo volviendoa.dios@hotmail.com y el celular para cualquier mensaje de texto durante la semana es el 818 252 8607 y también tenemos una página de internet que es www.elrenuevo.com.mx, donde puedes checar prédicas de programas anteriores. Y lo que tenemos para compartirte esta semana son Biblias en audio y un paquete que contiene libros y folletos para evangelizar. Si algo de esto te interesa, comunícate con nosotros, ya sea aquí a la cabina, al correo o al celular, y recuerda que va sin costo. Bueno, pues otra vez muchas gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar con el tema de hoy. Si has estado con nosotros, estamos aún en el libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 13, hoy vamos a seguir aquí en Apocalipsis 13 y bueno, vamos a hacer un recuento, nada más de Apocalipsis 11, 12 y 13, si te das cuenta, hablan casi de lo mismo. En el libro de Daniel, vimos que al término de la semana 69, aparece Jesús ya de 30 años, siendo ungido, siendo bautizado, y después de ahí es cuando comenzó el ministerio, Jesús. Después vimos en Daniel 9:26, que dice que después de las 62 semanas, que sumadas a las 7 antes dan 69, dice que se quitará la vida al Mesías. O sea que después de la semana 69, ya dentro de la semana 70, se quita la vida al Mesías. Y el 9:27 de Daniel, pues lo da más precisa la fecha, dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Es decir, dentro de la semana 70, pero para ser exactos es a la media semana, a los 3 años y medio. Y eso es exacto. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y Jesús fue crucificado a los 33 años y medio. Y hasta ahí vamos ya con 69 semanas de Daniel, 69 semanas y media. Pero lo que debes de notar es que son consecutivas. La profecía es consecutiva, no se suspende nunca. Ahí después de la muerte de Jesús, falta media semana más para completar la semana 70. Bueno, esta media semana es lo que vimos en Apocalipsis 11, 12 y 13. Si recuerdas, en el 11 dice que los gentiles hollarán la ciudad santa 42 semanas. 42 semanas son 3 años y medio. Y es la media semana que le falta a la profecía de Daniel. En el 11:3 dice: daré a mis testigos que profeticen 1260 días. Es igual, es el mismo periodo de tiempo. 3 años y medio. Esto fue en el 11. En el 12 de Apocalipsis, en el 12:6 también habló de este periodo, cuando dice que la mujer, o sea Israel, huyó al desierto para ser sustentada 1260 días. Si te fijas, es el mismo periodo de tiempo. Todo esto sucede el mismo periodo de tiempo. Y hasta en el 13 de Apocalipsis, en el 13:5, también habla de este periodo y dice que se le dio a la bestia boca que hablaba blasfemias y autoridad 42 meses. Si te fijas, es el mismo periodo de tiempo. Son las 3 semanas y media que le faltan para completar las 70 de Daniel. Ahora bien, aquí en estos 3 capítulos se cumple la media semana que le falta, pero aún no es el fin. En los 3, en Apocalipsis 11, 12 y 13, se ve claramente que la historia continúa. Por ejemplo, en el 11
termina diciendo, el segundo ahí pasó y el tercero viene. ¿Te das cuenta? Eso quiere decir que aún no era el final. En Apocalipsis 12 termina también diciendo, en el 12:17, el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de Israel, los que guardan los mandamientos de Dios, etcétera, es decir, los cristianos. Pero si te fijas, igual, luego de los 3 años y medio, la historia continúa. Se completó la semana 70, pero la historia sigue. Y lo mismo vimos la semana pasada en Apocalipsis 13. Se ve a la primera bestia y dice que tiene autoridad 42 meses, pero luego se ve más historia. De hecho, viene después una segunda bestia. ¿Te das cuenta cómo la semana de Daniel nunca fue para el fin de los tiempos? Eso dice expresamente incluso en Daniel 9:24. Ahí dice para qué eran estas 70 semanas y no dice que era para el final del tiempo. Léelo ahí, por favor. ¿Sabes por qué te digo que lo leas? Porque en esto de los tiempos finales, ¿sabes qué nos ha pasado? Como en cualquier doctrina, nos la han formado con un versículo de aquí y otro de allá. Pero igual que en todo lo demás, esto no tiene que ser diferente. Esos versos por lo regular están sacados de contexto. Y en esto de los tiempos finales es igual a cualquier otra doctrina. Los versículos tienen que ser leídos en su contexto. Y este es un ejemplo muy claro. Daniel 9:24. Léelo para que veas qué es lo que está profetizando Dios. Ahora, si lees todo Daniel 9, te va a cambiar mucho más el panorama. Y ahora, si estudias más contexto, en qué momento de la historia de Israel está orando Daniel, en Daniel 9, te va a cambiar todavía más la idea que tienes. Esa es la clave, no nada más aquí, en toda doctrina, contexto. Acuérdate siempre, leer el contexto. Eso es importante, y más aquí en la profecía de Daniel. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo la base. Si tú aún sigues creyendo en una tribulación de 7 años, si tú estás esperando una reconstrucción del templo, ¿sabes? Ya no nos vamos a entender. Si tú sigues creyendo que todo está en el futuro, no nos vamos a entender. Porque yo no creo esa postura y yo no predico esa postura. Recuerda que hay 2 posturas. Analiza las 2 para que tomes una decisión. El futurismo, que es lo que cree la mayoría hoy, que todo está en el futuro. El futurismo habla de que los 2 testigos vienen en el futuro y las 2 bestias vienen en el futuro. La marca que viene en Apocalipsis 13:18 viene en un futuro. Y ya sabes, ¿no? Ya has escuchado el mentado microchip en la piel, que discúlpame, pero ninguna base bíblica tiene. Pero bueno, esto cree la mayoría del cristianismo hoy. La otra postura, el preterismo parcial, que es la postura correcta. Para empezar, en esta postura hay algunas cosas pasadas, unas que están por venir y otras en las que estamos hoy. Y sabes, así es como le dijo Jesús a Juan cuando empezamos Apocalipsis. En Apocalipsis 1:19 dijo, si te fijas, habla de 3 cosas. Le dice a Juan, las que has visto, o sea, en el pasado, y luego le dice, las que son, o sea, en el presente, y las que han de ser después de esta, o sea, en el futuro. Eso es lo correcto. Habla de cosas en el pasado, cosas en el presente y cosas en el futuro. No puede ser de puro futuro. Y otra cosa aquí, aún lo que era futuro para Juan, no necesariamente es futuro para nosotros después de casi 2000 años. Esto es lo que yo predico, el preterismo parcial, porque creo que es el correcto, pero no solo se trata de creer, es el que tiene más fundamentos y he tratado de darte los fundamentos, además de que es el que tiene más lógica también. Entonces la clave sigue siendo cómo entendamos las 70 semanas de Daniel. Los futuristas dicen que se suspende en la semana 69 y la semana 70 viene al final de los tiempos, casi 2000 años después. Para los preteristas la profecía, como todas las profecías, es consecutiva. Se cumplió en los tiempos de Jesús
La 69.5 fue cuando murió Jesús. La 70 se completó a los 3 años y medio, que es lo que vimos en Apocalipsis 11, 12 y 13. Y después, el tiempo que viene después, ahí es donde estamos. Yo sé que no es un tema fácil. Ojalá y podamos ayudarte con dudas. Yo te repito nuestro correo, que es volviendoa.dios@hotmail.com. Siempre lo hemos dado para cualquier duda. Y sabes que recibimos muchas dudas. Pero hasta ahora las dudas siguen siendo las mismas preguntas. Oye, ¿y la iglesia pasa por la tribulación? ¿Por qué es esta pregunta? Porque creen que la tribulación dura 7 años. Pero la Biblia no habla de eso. La pregunta es, ¿seremos raptados antes o después? ¿Y el anticristo de dónde surge? ¿Cómo preguntan eso? ¿El anticristo de dónde surge? Pero ya lo dijo Primera de Juan. Ya está en el mundo y nosotros lo seguimos esperando. Y preguntan cuándo será reconstruido el templo. Y nos dicen, pero ya se puso la primera piedra. Pero de eso no habla la Biblia. De verdad, hermano. Y lo que más me sorprende, el chip. Ya está el chip, nos dicen, es la marca de la bestia, ya está en Estados Unidos, Obama ya lo autorizó, ya hicieron no sé qué tantos millones. Y yo en realidad, hermano, busco y yo no hallo en la Biblia nada de un chip. Pero además busco en el mundo. Y en realidad no hay ningún chip en puerta, hermano. Del que habla en Estados Unidos es uno que para empezar será en Estados Unidos nada más. Y que tendrá datos personales y datos de salud. No habla de comprar y vender como dice la Biblia. Pero sabes, al cristiano de hoy le fascinan estas cosas. Le encantan las fábulas en vez de la palabra de Dios. Y que si viene un chip, y que si ya lo instalaron, y que si Hello Kitty es el diablo, y que si el dueño de la coca le vendió su alma al diablo, y muchos por eso no toman coca, y cosas así. Puras fábulas. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Por algo el Señor dijo, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Creemos cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Según el preterismo parcial, luego de que se completa la semana 70 de Daniel, comienzan los tiempos postreros. De esto sí habla mucho la Biblia. Pero no dice la duración en ningún lado. Pero en ese tiempo estamos. Aquí pertenecemos. Ese es el hoy. Lo que vimos en Apocalipsis 13. Las bestias andan en la tierra. Si habláramos de capítulos, el hoy, estamos en Apocalipsis 13 y el 14 que veremos más adelante. Pero vamos a seguir viendo el 13. Y aquí nos vamos a detener un rato ya que es al que pertenecemos. Si hacemos un recuento, ¿te acuerdas Apocalipsis? Allá cuando empezamos con Jesús hablando a las iglesias. Era cuando Jesús estuvo en la tierra. Luego vimos Apocalipsis 4 en el cielo y no estaba Jesús. Y luego el 5 en el cielo aparece el Cordero, que es Jesús. Es decir, cuando fue sacrificado en la tierra y subió al cielo. Y tomó el libro de la mano del Padre porque era el único digno. Y empezó a abrir los sellos. De ahí comenzamos con los 7 sellos. Y luego dentro del último sello empezaron las trompetas. Y aquí en Apocalipsis 13 y 14 estamos en la 7ª trompeta. En la última trompeta. La iglesia, claro, que dentro de la tribulación. Si volvemos a Daniel, Jesús murió a las 3 semanas y media. A los 3 años y medio de la semana 70. Y ahí comenzamos los tiempos postreros. ¿Cuánto duran? Nadie sabe. ¿Cuándo termina la tribulación? Nadie sabe. ¿Cuánto dura la tribulación? Nadie sabe. Porque los tiempos postreros no son los 3 años y medio que completan la semana 70, que vimos ahorita Apocalipsis 11, 12 y 13. Estos son los que siguen después. Cuando se completa la semana 70. ¿Cuándo seremos llevados? Nadie sabe, pero es en cualquier momento. Algo importante de todo lo que hemos visto, todo lo que vimos en los sellos, en las trompetas, aquí con las bestias, es, pues, ¿cómo te diré? Es acumulativo. Es decir,
vimos el primer sello y vimos que trajo al anticristo. Luego vimos el segundo sello y trajo guerras. Pero no quiere decir que se fue el anticristo y viene lo segundo. No, el anticristo sigue y además se le suman las guerras. Y luego siguió el tercer sello, que era la hambruna. No quiere decir que se acaban las guerras y viene la hambruna, no. Sino que ahora hay anticristo, hay guerras y hay hambrunas. ¿Sí me entiendes? Se van acumulando. Por eso, todo lo que hemos hablado de los sellos y las trompetas aún está en la tierra. Aún hay guerras y muchas guerras. Aún hay hambruna, aún hay mortandad. Las enfermedades están a la orden del día y las señales en el cielo, los eclipses, las lluvias de estrellas, también lo que hablamos de la contaminación de los mares, de los ríos, la muerte de aves, de peces, todo sigue habiendo, porque comenzaron y no se van acumulando. Lo mismo es para los dos testigos. No quiere decir que fueron dos mártires y ya, sino que siguieron habiendo mártires después de los 1260 días. Y lo mismo es para la bestia. La bestia llegó y llegó para quedarse un buen tiempo. Y lo mismo la segunda bestia. Estas están aún en la tierra. Pero lo importante para nosotros, para ti y para mí, es ¿qué hacen estas bestias en la tierra? ¿Qué vienen a hacer? Eso es lo que debemos saber. ¿Van a destruir la tierra? ¿Vienen a mandar terremotos? ¿Vienen a mandar enfermedades? No, ese es un engaño del diablo. Eso ya lo mandó Dios. Los terremotos, las enfermedades. Mira bien lo que dice Apocalipsis 13. Las bestias vienen a engañar. Apocalipsis 12:9. Síguenos ahí en tu Biblia. Apocalipsis 12:9 habla de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y dice, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 13:14 dice de la segunda bestia, que engaña a los moradores de la tierra. Eso es lo que hace el dragón, eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hacen sus bestias, engañar. Pero esto está por toda la Biblia, no solo en Apocalipsis. Segunda de Juan 1:7 dice, segunda de Juan 1:7 dice, quien esto hace es el engañador. Es el engañador y el anticristo. El anticristo es el engañador. La bestia es engañador. Es el que engaña a toda la tierra. Así le llaman, el engañador. Jesús dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Es mentiroso y es padre de mentira. Es mentiroso, es engañador, es el padre de mentira. Ese es el diablo. Así actúa, con engaños. ¿Cómo actúa con engaños? Pero ¿a dónde quiere llegar con sus engaños? ¿Cuál es el objetivo del diablo? Otra vez lo que dice Apocalipsis, ahora en el 13:4. Apocalipsis 13:4 dice, adoraron al dragón y a la bestia. Y te fijas, la segunda bestia hace lo mismo en Apocalipsis 13:12. Apocalipsis 13:12 dice, hace que adoren a la primera bestia. Ese es su objetivo, que le adoren. El diablo quiere ser adorado como Dios. Las bestias quieren ser adoradas. Y ese siempre ha sido el sueño del diablo. Isaías 14, del 12 al 15. Isaías capítulo 14, del 12 al 15, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Está hablando del diablo. Dice, cortado fuiste por tierra,
Tú que decías en tu corazón, esto decía el diablo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las nubes, y dice, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Eso es lo que ha querido siempre el diablo, ser como Dios, ser adorado como Dios. Ese es su deseo. Dice, seré semejante al Altísimo. Sí, cómo no. A Jesús también le dijo, ¿te acuerdas? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Te das cuenta? El diablo está buscando quien le adore. ¿Y cómo lo logra? Con engaños. Entiende bien, con engaños. Si el diablo se para y dice, soy el diablo, adórenme, pues ¿quién lo va a adorar? Que los futuristas a veces se me hace tan inocente que hablan de un día en que el anticristo se va a parar y les va a decir, adórenme, y todos lo van a adorar. No, es como el diablo, con engaños, con engaños. ¿Qué engaño? Pues el diablo te va a decir, soy Jesús, vengo de parte de Jesús. Por eso las advertencias de Jesús en Mateo 24, si les dicen que allá está el Cristo, no le crean. Si les dicen que viene de acá está Dios, no les crean. Con engaños. ¿Y sabes lo que significa engañar? Aunque parece de primaria, dice, engañar es dar a una mentira apariencia de verdad. Y eso es lo que hace el diablo. Yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿cómo sabes que no estás siendo engañado? Yo no conozco a nadie que diga, no, yo sí estoy bien engañado. Oye, tú, no, a mí sí me engañaron. ¿Tú crees que los católicos dicen, no, sí, nosotros estamos engañados? O los que creen en la Santa Muerte, no, sí estamos engañados. Todos lo creen. Todos creen en su religión. Todos creen en su Dios, igual que tú. Ahora fíjate, porque esta es una clave para distinguirnos. El diablo hace dos cosas. El engaño es su mejor arma, pero dice Apocalipsis 13:15 que le dieron para que la imagen, dice, hablase e hiciese matar. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen para que hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13:7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, los mataba. Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Lo mismo vimos en Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y en Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido. Pero ¿cómo le vencieron? Checa ahí Apocalipsis 12:11 al final. Dice, ellos le han vencido. ¿Cómo le hicieron? ¿Lo ataron? ¿Como hoy lo atamos al diablo? No. Por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio y menospreciando sus vidas hasta la muerte. No sé si alcanzas a ver lo que te quiero decir, que hace dos cosas. Lo mismo dijo en Juan 8:44, dijo Jesús, él ha sido homicida y no hay verdad en él. O sea, hace dos cosas diferentes el diablo. A unos mata y a otros engaña. Lo primero que usa es el engaño. Por medio del engaño quiere llevarnos al infierno. El diablo tiene muchos, miles de engaños diferentes, uno para cada persona, engaños personales, religiones principalmente. Pero a aquel que no puede engañar, como los santos de Dios, a esos los persigue, los quiere matar, los mata. ¿A poco tiene ese poder? Le fue dado permiso por Dios para vencer a sus santos y matarlos. Por eso dice la Biblia, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. Aquí dice, aquí está la paciencia
de los santos, el que no padece algún tipo de persecución, es porque no está incomodando al diablo en lo más mínimo. Sí, hiciste tu oración y vas a la iglesia y cantas, pero ¿crees que eso le molesta al diablo? Sigue siendo engañado por el diablo, aunque se cree que ya está bien con Dios. Pero el que cree que está bien con Dios, pues es porque el diablo lo está engañando de una u de otra forma. La pregunta es, ¿estás padeciendo algo por el nombre de Jesús? Solo hay dos sopas: o persecución y aflicción por ser cristiano. Si no es así, es porque estás siendo engañado por el diablo. ¿En cuál estás tú? Ahí es donde entra la religión de hoy. Ya vimos que la bestia tiene sus engaños, muchos. Uno para el ateo, otro para los que creen en la ciencia y más para las religiones. Cuando vimos Apocalipsis 13:3, que decía, vi una de sus cabezas herida de muerte. Era la cabeza de la religión que ha existido siempre, la religión que existía antes de Jesús y aún en los tiempos de Jesús. No una en especial, todas. Cuando Jesús vino, la gente de ahí, los fariseos, se creían salvos, creían que cumplían la ley según ellos. Esta religiosidad es la que hirió Jesús con su mensaje, la hirió Jesús con su muerte, la hirió Jesús con su sacrificio. Jesús enseñó que no se trata de religión. Pero después que ascendió Jesús, esa herida mortal fue sanada. Es decir, la religión volvió a ser la gran opción y le gustó a todos, como hoy mismo todos adoptan una religión. Como dice aquí Apocalipsis, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, en pos de una religión. Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón que dio autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Si te das cuenta, cada religión tiene su Dios y todas dicen de su Dios, ¿quién como mi Dios? Mi Dios es el verdadero, mi religión es la verdadera, todas las demás son falsas, mientras que todas las religiones son lo mismo. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Luego de la partida de Cristo, vino el anticristo a luchar contra lo que Cristo había traído y volvió a tener éxito, pero no con todos, pero sí con la mayoría. Siempre con la mayoría, pero siempre hay un remanente. Acuérdate que es pequeño, porque la Biblia dice que el camino es angosto y que pocos son los que lo hallan, mientras que el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso. ¿Qué pasó con nuestro cristianismo desde aquel entonces? Hay que hacer un poco de historia. Apocalipsis 13. Estamos hablando desde el año 33 y medio hasta el 2013. ¿Qué pasó con nuestro cristianismo? Se fue Cristo y lo que siguió es el anticristo luchando contra el cristianismo verdadero. Empezó a infiltrarse. Si recuerdas, en la misma Biblia, Pablo criticaba a algunos porque querían judaizar a los cristianos. Las cartas de Pablo era porque el diablo ya infiltraba las iglesias con falsas doctrinas desde aquel entonces. Esa es la mejor táctica del diablo, las falsas doctrinas. Pero en aquel entonces el cristianismo crecía. Ya sabemos lo que pasaba con los cristianos verdaderos. Ya vimos los dos testigos, ya vimos cómo murió Esteban, cómo murieron los discípulos, cómo era la iglesia primitiva, cómo vivían en catacumbas, cómo si salían eran apresados, eran asesinados, puestos para diversión. Pero siempre se les ofrecía una salvación al que agarraban. Si dices que no eres cristiano, te salvas. Pero nadie podía negar a su Señor. Preferían morir.
La iglesia seguía creciendo, pero era una época en que se vivía en secreto, se reunían en cuevas, pero crecían. Y a Roma le preocupaba. Roma era enemiga de los cristianos, los capturaban, los quemaban, los crucificaban, pero aún así crecía el cristianismo, y en mucho gracias a la sangre de los mártires. Hasta que el diablo inventó algo, porque el cristianismo le ganaba la batalla, y se le ocurrió algo. Hizo una religión que le llamó cristianismo. El precursor, ya hemos hablado de él, de Constantino, un emperador que se convirtió disque al cristianismo, ofreció paz a los cristianos, publicó tolerancia para los cristianos, pero más por ser popular. Pero el cristianismo pasó a ser religión de Estado, dejaron de ser perseguidos. Parecía bueno, ¿no? Él legalizó, como quien dice, la religión cristiana, y de ahí en adelante empezaron a mezclarle prácticas paganas. El cristianismo se emparejó con las demás religiones. Los cristianos, entre comillas, pensaron que era una bendición. Decían, ay, ahora sí podemos adorar a Dios libremente. Pero qué mayor adoración que dar la vida por el Señor. Adorar no es cantar, adorar no es levantar las manos, adorar es lo que hacían antes. Dejar todo por el Señor, dar la vida por el Señor. Ahí es donde comenzó el catolicismo. Y todo lo que inventaron los papas, lo que metieron, las misas, los ídolos, el culto a María, todo lo que hacían los papas y era permitido. Si piensas un poco, esto ya no era el cristianismo verdadero. Constantino hizo los primeros templos católicos. Acuérdate que los cristianos de verdad no tenían templos, pero Constantino hizo templos hermosos, pero más parecidos a los de los paganos. Y desde Constantino hasta la Reforma protestante, los papas tuvieron poder ilimitado. Reyes y emperadores se arrodillaban ante ellos, como dice Apocalipsis, de la Gran Babilonia. Tenían poder absoluto y se separaron de la sana doctrina. Fueron agregando dogmas, doctrinas extrañas, y tenían que creerla. Inventaron la venta de indulgencias, implementaron la confesión de pecados, todo sin basarse en las escrituras, pero estaban muy confiados, vivían confiados. Por si fuera poco, en 1229, el año 1229, prohibieron la Biblia. ¿Para qué? Para que nadie se diera cuenta. Por eso vivían confiados. El pueblo estaba controlado. Inventaban lo que querían. ¿Sería esto de Dios o es la primera bestia? Pues claro que es la primera bestia. Y esta religión sigue hasta hoy. Pero luego vino la Reforma protestante, ¿te acuerdas? Dios siempre tiene un remanente. La Reforma quiso regresar al cristianismo primitivo y comenzó con un monje llamado Martín Lutero. Y todo lo que se logró gracias a la Reforma, entre otras muchas cosas que no ahondaremos hoy, es que la iglesia oficial perdió el dominio de la Biblia, que la Biblia empezó a ser traducida a los demás idiomas, aunque sabes, esto costó la vida de muchos. ¿Quién los mataba a estos muchos? La bestia. ¿Quiénes morían? Los cristianos verdaderos siempre, los que nadan contra la corriente, los que se atrevían a contradecir. El cristianismo verdadero siempre ha sufrido persecución. Nosotros se supone que venimos de esa reforma, pero tú mira la iglesia de hoy, la iglesia evangélica, la protestante. ¿A poco se parece a la iglesia de la Reforma? ¿A poco se parece a la iglesia de la Biblia? ¿O a quién se parece, hermano? ¿Qué haría el diablo cuando surgió la Reforma? Pues trajo la segunda bestia. Apocalipsis 13:11 dice, vi otra bestia que subía de la tierra, y esta, ¿sabes qué? Míralo ahí en tu Biblia. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Quién es el cordero en Apocalipsis? Jesús. Bueno, esta parecía que venía de parte de Jesús, pero hablaba como dragón, ¿te das cuenta? La religión que parecía que era la del cordero,
Decía, salimos del engaño del catolicismo. Aquí sí se predica la palabra. Sí, pero habla como dragón. Lo que hemos dicho tantas veces, con la palabra, con la Biblia misma. Hoy el diablo está engañando a los cristianos. Desde la Reforma, luego de toda lucha que hubo que pasar, siendo la Biblia liberada, casi todos podían ya tener una Biblia. Entonces pasó algo diferente. El diablo dice, ahora sí, ya liberaron la Biblia, ahora todos pueden leer la Biblia. ¿Qué hacemos? Pues un nuevo plan. Lo primero, tratar de que no la lean. Y ahí está mucho del pueblo que se dice cristiano hoy. No la lee, no la estudia. El diablo tranquilo. Oye, pero voy a una iglesia. No te apures, el diablo está tranquilo. Pero para reforzarlo más, ¿qué hizo el diablo? No, que crean que sí se basan en la palabra, que no sientan necesidad ni hambre de la palabra, que sus ministros se las lean para que ellos no lo hagan. E hicieron muchas denominaciones basadas en versículos de la Biblia. Hasta los católicos tuvieron que ir a la Biblia, tuvieron que buscar versículos que respaldaran algunas de sus prácticas. Hoy dicen, mira, sí podemos tener imágenes. Mira, Moisés hizo 2 querubines. Nada que ver, pero bueno, fueron a la Biblia, porque el diablo los hizo ir a la Biblia, a buscar soporte para sus doctrinas satánicas. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. ¿Y qué hacen? Buscan versículos de la Biblia. Los adventistas dicen que Jesús tampoco, que es el arcángel Miguel. Imagínate. Y ellos dicen que tenemos que guardar el sábado, que la marca de la bestia es adorar el domingo. ¿Y qué hacen? Pues claro que van a la Biblia. El diablo va a la Biblia. Y todo lo demás que ha hecho el diablo, pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas, neopentecostales, luteranos, y yo no sé cuántas denominaciones hay. Eso es lo primero que siempre nos preguntan cuando llaman. Oiga, ¿y de qué denominación es? De ninguna. Es que no se puede. Pues busca en la Biblia, ¿en dónde aparece tu denominación? De ninguna, solo cristianos. Y no fueron ellos los que se llamaron cristianos, los demás los llamaron cristianos. ¿Sabes por qué? Porque vivían como su maestro, como Cristo. ¿De dónde hemos sacado nosotros tantas cosas? Pues de la bestia. ¿De quién más? Hoy hemos llegado a un cristianismo falso, pero la conciencia ya no nos dice nada. Vivimos creyendo que lo que hacemos es el cristianismo de la Biblia, pero es increíble cuando la lees y no se parece nada. Tú dices, ¿cómo puede estar pasando esto? Porque no conocen la Biblia. Analiza, hermano, esa iglesia a la que vas y mira sus prácticas y compárala con la Biblia. Y ¿sabes qué? Haz otra cosa, compárala con la iglesia católica y vas a ver a quién se parece más. Apocalipsis 13:12 dice de esta bestia, ejerce toda la autoridad de la primera bestia y en presencia de ella. O sea, andan juntas, de repente se juntan, andan las dos. Y le dice uno, ¿tú cómo vas con aquellos? No, yo los tengo dormidos. ¿Y tú? No, peor, los míos están más que dormidos. ¿Por qué? Porque se creen salvos. Y dice, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primer bestia cuya herida fue sanada. La religión, hermano. Es decir, esta segunda bestia hizo que lo que un día ardía con la Reforma se apagara y volviese a ser una religión. Y eso es lo que hoy llamamos cristianismo, una religión más. Pero lo peor es que no nos damos cuenta. Otra cosa que hace la bestia, dice en el 13:13 y el 14, que hace grandes señales, que engaña a los moradores con las señales. Esto habla mucho la Biblia. Hoy nos anuncian campañas de sanidad. Yo aquí tengo en el escritorio que vienen una noche de milagros al gimnasio, y no te voy a dar los días, pero la Biblia dice, cuando alguien diga eso, no le creas. Si alguien dice, va a estar aquí el Señor, va a venir Dios a hacer milagros, no le creas. Hoy nos anuncian campañas de sanidad tan a la ligera.
en donde sea. Aquí mismo que el reverendo Baltasar viene de parte de la bestia, hermano. Viene el apóstol Mesa, viene de parte de la bestia. Y todas las iglesias que hacen señales. Los de los lunes que dicen que ahí llueven diamantes. Yo creo que nunca en su vida han visto un diamante verdadero, pero bueno, llueven diamantes, pues son de parte de la bestia. ¿No te das cuenta que la bestia te engaña? ¿No te das cuenta que hace señales para engañarte? Pero de eso hablaremos después. El tema es que no te das cuenta lo que ha hecho y sigue haciendo esta bestia dentro del cristianismo evangélico. La bestia que maneja la Biblia y nos hace estar tranquilos, que nos hace que creamos que somos salvos. Y a esto se refiere, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:2, cuando dice: vosotros saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso es lo que hay hoy en las iglesias. Las cristianas principalmente decimos: paz, ya somos cristianos, ya somos salvos. Y seguridad, porque la salvación no puede perderse. Todos están seguros. A eso se refiere. Cuando crean, tenemos seguridad, nada malo nos pasará. Vendrá la destrucción repentina. Eso es lo que quiere el Señor decirte. Así decía Jeremías 5:12. Negaron a Jehová y dijeron: no vendrá mal sobre nosotros. ¿Y sabes qué? Sí vino la destrucción sobre ellos. Viene destrucción sobre ti, hermano. ¿Y quiénes han hecho todo esto hoy? Los falsos pastores, los ministros de Satanás. Ellos son los que nos enseñan que está todo bien. Dice Ezequiel 13:10, ellos engañan a mi pueblo diciendo paz, paz, pero no hay paz. Jeremías 8 del 10 al 11, dice Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Dicen atrevidamente a los que me irritan: paz tendréis. Y le dicen a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, le dicen: no vendrá mal sobre nosotros. Eso es lo que enseñan los falsos pastores. Nos está pasando lo que le pasó a Israel. Ellos decían: no vendrá mal sobre nosotros, pero Dios sí les mandó el mal, pero no estamos escuchando. Ahorita te decía, analiza lo que hace tu iglesia. ¿A poco se parece a la Biblia? Por ejemplo, las bodas. ¿Por qué se casan de blanco? En algún lugar de la Biblia dice eso. O se casan de blanco porque así se casan los católicos. Buenas tardes. Te sorprende, por ejemplo, ahorita que decíamos, la Iglesia Católica prohibía la Biblia. Y hoy te sorprendería que en muchas iglesias evangélicas los pastores le dicen a la gente, tal vez a ti te lo han dicho: no la leas tanto, te vas a volver loco, tienes que alguien que te la explique. Entonces, ¿para qué batalló Lutero? ¿Para qué dieron la vida a los reformadores si de todos modos no la íbamos a poder leer? Igualitos, somos los mismos. La católica dice que el Papa nunca se equivoca, que es infalible. Y los evangélicos piensan lo mismo de su pastor. Piensan que su pastor nunca se equivoca, además de que es intocable. Cuando hablamos de ellos, los teléfonos están timbre y timbre defendiendo a su pastor. Siempre es: hermano, si esa pasión tuvieras por el Señor Jesús, no por cualquier tipo. Hoy los creen infalibles como el Papa. Los católicos bautizan a los niños. ¿Sabes por qué? Porque dicen que tienen pecado. Y nosotros no los bautizamos, los evangélicos. Nosotros decimos: no, hay que presentarlos en el templo. ¿Y dónde dice que se presentan? En el templo. Y dicen cualquier cosa, cualquier versículo, como los usa el diablo. 1 Samuel 1:22, porque Ana fue y presentó a Samuel al templo. Pero sabes,
El niño de Ana no solo lo presentó, lo dejó en el templo. Lo dejó. ¿Tú dejas a tu niño a vivir ahí en el templo? Otros dicen, pero mira, a Jesús también lo presentaron. Sí, ¿sabes qué? Lo presentaron y después lo circuncidaron. Dice Lucas 2:21. ¿Tú también circuncidas a tu niño? Solo haces lo que te conviene. Lo que pasa es que presentarlo lo inventaron para que el que era católico no extrañara el bautismo de los niños, para ofrecer algo parecido. Les adaptamos el cristianismo para que se vengan de este lado. Es como una competencia comercial. Lo de Navidad, hermano, fue triste. Iglesias poniendo pinitos de Navidad. Hay iglesias que celebran el grito de independencia, iglesias que celebran la revolución, pero el colmo te fue Navidad, hermano. Un Santa Claus en las iglesias, el que siempre le había robado la atención a Jesús, contra lo que deberían de luchar los cristianos. No, pero usaron el lema, no, pero es que si no puedes contra él, pues únetele, ¿no? Y hoy Santa Claus, o sea, en las iglesias cristianas, fotos con Santa Claus, por el amor de Dios. La iglesia cristiana debería influenciar al mundo, pero lo que hoy es esta iglesia está contaminada por el mundo. Los católicos usan agua bendita, están bien mal. Nosotros usamos aceitito para ungir. La confesión ante el sacerdote. Te sorprenderías que hay pastores que la están practicando en sus iglesias. Pastores que piden a sus miembros que les confiesen los pecados. Nos parecemos en todo, hermano, en todo, hasta en lo que parecía que no. Ellos tienen intermediarios y les decimos, no, hombre, eso está bien mal. Pero nosotros vamos con el pastor y le decimos, ore por mí, hermano, ora por mí. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. ¿No lo sabías? Pero en lo que más nos parecemos a los católicos, en lo mundano. Ellos idolatran a Luis Miguel, nosotros no, nosotros a Adrián Romero. Y creemos que es diferente, pero es lo mismo. Los cristianos idolatran al pastor también. Los cristianos idolatran su iglesia. Los cristianos idolatran al mundo y las cosas del mundo. Es increíble que hay cristianos que aún les gusta y les van a equipos de fútbol, pero no se dan cuenta que es algo malo. ¿Y a quién le vas tú? ¿A Tigres o a Rayados? Iguales de idólatras que los demás. Los católicos dicen que cuando reciben la hostia, reciben a Cristo. Y nosotros decimos, ay, también, qué ilógico. No, mira, a Cristo se le recibe así, con una oración. Repite después de mí. Y hacemos la oración del penitente y ya es todo. Y ninguno de los dos, ni católicos ni evangélicos, muestran cambio en sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de los dos recibió a Cristo. No se recibe nada con una oración como esa. No se recibe nada con una hostia como esa. Es lo mismo, hermano. Los católicos, y nos enojamos con ellos porque ellos dicen que el Papa es el sucesor de Pedro y que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y nos enojamos. No puede ser. Pero hoy nosotros, los evangélicos, tenemos pastores que se dicen apóstoles. Ellos ya no son sucesores, ellos son los mismos apóstoles en persona. Y ahí anda el apóstol Maldonado y el apóstol X y el apóstol. Hemos hecho cosas peores, hermano, los evangélicos, que los católicos. Los católicos piensan que pueden comprar y vender indulgencias. De hecho, por eso fue la reforma. Pero el cristiano hoy mismo le dicen, siembra para que el Señor te bendiga, y piensan que dando dinero a los pastores pueden conseguir bendiciones de Dios. Igual que los católicos compraban sus indulgencias. Siembra para que triunfes. Nacimos para triunfar, nacimos para ser ricos. Pero la coincidencia más grande entre católicos y evangélicos es lo mundano, hermano. Y lo más triste, la más triste coincidencia es que son dos
religiones, un par de religiones sin Espíritu Santo, ni en su iglesia, ni en su templo, ni en sus miembros. 2 iglesias sin presencia de Dios. Pero lo peor es que ni lo saben, ni lo extrañan, ni lo necesitan, ni lo echan de menos. Sigue pensando en coincidencias. La misa, ¿no te das cuenta? El culto del evangélico, ¿cuánto se parece a la misa? Y te voy a dejar esto de tarea, la Santa Cena, en donde dice que se celebre como tú la celebras, con pedacitos de pan y con vasitos de vino. En ningún lado lo hallarás en la Biblia. Eso también lo copiaste de los católicos. Date cuenta, hermano. Y la vestimenta de los pastores de hoy. Oye, no es igual que el católico, pero el cristiano debe traer la mejor ropa. Debe traer zapatos, corbatas de seda, trajes de marca. ¿Eso es el cristianismo? Por el amor de Dios, hermano, regresa a su palabra. Regresa a su palabra. Date cuenta que estamos siendo engañados por la bestia. Date cuenta que estamos en Apocalipsis 13 y dice el 14:9, si alguno adora a la bestia, él también, dice el 10, beberá del vino de la ira de Dios. Dios te bendiga, hermano. Nos escuchamos el próximo jueves. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.